Vi mi nombre en la tarjeta de la mesa, pero era una mesa al fondo, junto a los camareros. Y eso era solo el principio. Empecé a pensar. ¿Cuándo comenzó todo realmente? Tal vez cuando elegí mi carrera, o cuando dejé de seguir el guión que él había escrito para mí, sin siquiera preguntarme si quería ser parte de la obra. El salón estaba bañado en luz artificial y música suave. Las paredes revestidas de flores blancas, los invitados en trajes caros, los brindis entre sonrisas calculadas. Me entregaron una tarjeta decorada con cinta dorada. Mesa 16, decía. No cerca del centro, no cerca del padre de la novia, no cerca de él. Caminé por el pasillo alfombrado, sintiendo cómo los tacones me hundían en una tierra invisible. Gente que no conocía me sonreía con cortesía. Mi primo segundo levantó la copa cuando me vio, pero no se levantó. Nadie se levantó. Me senté entre dos tías que hablaban del vestido, del catering, de las joyas de la nueva esposa de mi padre. Nadie me preguntó cómo estaba. Y entonces lo vi. Él, mi padre, de pie al lado de su flamante esposa, riendo con esa voz potente que usaba cuando quería que todos supieran que estaba en control. Con el traje azul marino a medida, la corbata de seda, el peinado perfecto, era su gran día. Y en su gran día, su hija estaba sentada junto a los platos sucios y los postres olvidados. No me había mirado al entrar. No me miró después. Yo era una mancha en su escenografía. Cogí una copa. Agua. Porque el vino no iba a cambiar nada. Observé el centro de la sala. Mesas con flores altas, con discursos, con brindis. Y en el centro absoluto, él. Recordé entonces otra sala. Otro evento. Cuando tenía 14 años y gané un premio de ciencias en el colegio. Mi madre había muerto el año anterior y yo buscaba en él algún reflejo de orgullo. Al salir del acto solo dijo, «Bien, pero no te descuides. Eso no te servirá para pagar la universidad». Ahí empezó. Él no valoraba lo que no podía presumir en una cena de negocios. Volví al presente. Un camarero pasó junto a mí. La música cambió. El hermano de la nueva esposa dio un discurso. Todos rieron. Todos aplaudieron. Mi padre también. Y luego, al pasar cerca de nuestra mesa, rozó mi hombro sin detenerse. Ni una palabra. Yo tenía 31 años. Trabajaba en una residencia de ancianos. Ayudaba a personas a morir con dignidad. A comer cuando ya no podían. A recordar su nombre cuando la memoria se les borraba. Pero a los ojos de él, eso no era éxito. Eso era una pérdida de tiempo. Lo escuché decirlo una vez por teléfono. Mi hija. Bueno, eligió otro camino. Uno. Silencioso. Sí, silencioso. Invisible. Me levanté. No pedí permiso. No me despedí. Atravesé el salón sin mirar atrás. Pasé junto a la mesa de los primos, junto al grupo de colegas abogados de él, junto al DJ. Salí al jardín. La noche estaba húmeda. El aire olía a flores y a hipocresía. Me alejé del ruido, de su mundo, y por primera vez sentí que caminaba hacia el mío, sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que ya no podía quedarme donde nunca me habían querido ver. Caminé sin rumbo por las calles de Valencia, con los tacones en la mano y la tarjeta de la mesa arrugada en el bolsillo. La tiré en una papelera sin mirar. Era solo papel, pero ardía. La ciudad seguía su ritmo. Parejas cenando en terrazas, turistas con cámaras, el sonido de una moto al pasar. Yo flotaba en otra frecuencia, como si el mundo fuera una película que ya no me incluía. Me senté en un banco junto al río Turia, donde solía venir de adolescente a leer. Entonces quería ser médica, aunque no como él imaginaba. Él quería quirófano, bata blanca, prestigio. Yo soñaba con geriatría, con sostener manos, no bisturís. Miré el agua correr bajo los puentes. Él nunca había entendido esa diferencia. Nunca quiso entenderla. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hermano. Papá pregunta dónde estás. Me reí. Un sonido hueco entre los dientes. Ahora preguntaba. Cuando ya no quedaba nadie a quien impresionar.
Cuando su show había terminado y la hija fallida no estaba para la foto final. No respondí. El pasado se coló sin permiso. Navidades en silencio, cumpleaños olvidados, regalos impersonales. Un libro de economía cuando yo quería novelas. Una calculadora cuando soñaba con poesía. Y siempre, siempre esa mirada. La que decía, podrías haber sido mejor. Volví a casa pasada la medianoche. El edificio estaba en calma. Subí las escaleras despacio, arrastrando el cuerpo como si llevara encima todas sus expectativas rotas. En el salón, las plantas que cuidaba seguían allí. Verdes, vivas. Me senté en el suelo, entre ellas, y encendí una vela. No por él, por mí. Por la que fui, la que quise ser, la que estaba volviendo a recordar. Recordé algo más. Una tarde en la residencia, meses atrás. Una mujer de 90 años, con demencia, me había cogido la mano con fuerza y susurrado, «Tú me ves, ¿verdad?» Y yo había respondido sin pensar, «Claro que sí». Era eso. Yo veía a los demás, escuchaba, acompañaba, hacía algo que él nunca supo hacer. Esa noche, abrí una caja donde guardaba recuerdos, fotos, cartas, dibujos de cuando era niña. Y allí estaba, una postal que le había escrito con 9 años. «Papá, te quiero. ¿Estás orgulloso de mí?» Nunca me la devolvió, nunca la mencionó. Solo la dobló y la dejó olvidada. La miré largo rato, luego la rompí en pedazos pequeños y los eché a la vela. Las llamas se lo llevaron sin ruido, y conmigo se fue un pedazo del anhelo que tanto tiempo me había hecho daño. Volví al sofá, me envolví en una manta, dormí profundamente. A la mañana siguiente preparé café y salí al balcón. El cielo estaba claro, sonaban pájaros y algún claxon lejano. Mi móvil seguía en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Una semana después, mientras preparaba medicación en la residencia, mi supervisora se acercó. «Tu padre llamó, pidió hablar contigo, dijo que era urgente». Me quedé en silencio. «¿Quieres que le devuelva la llamada?», preguntó ella con cuidado. «No, no es una urgencia médica. Es su urgencia». Seguí contando pastillas, con los dedos firmes, pero por dentro algo se había movido. Ese mismo día, durante la comida, ayudé a Andrés, un paciente que apenas hablaba. Le gustaba que le leyera. Escogí un poema de Benedetti y, mientras lo leía, él me miró como si entendiera cada palabra. Me apretó la mano. «Gracias», susurró. En ese gesto pequeño encontré más validación que en 30 años con mi padre. Esa noche fui a un café tranquilo. Llevé mi cuaderno. Lo abrí por una página nueva y escribí. No tengo que responder a cada llamada. Puedo escuchar mi silencio antes que su urgencia. Después, decidí hablar con alguien. No con un terapeuta todavía. Con alguien que conociera la historia desde afuera. Llamé a Lucía, una amiga de la universidad que ahora vivía en Madrid. Quedamos por videollamada. «¿Sabes qué fue lo peor?», le dije. No que me ignorara, sino que solo se acordara de mí cuando necesitaba mostrar algo al mundo, como si yo fuera un trofeo guardado en la estantería equivocada. Lucía me miró largo rato. «Él no va a cambiar, pero tú ya no tienes que seguir siendo la hija que espera». Sus palabras me dieron vértigo, no porque no las supiera, sino porque, por primera vez, las escuché con claridad. Esa noche soñé con él. Soñé que estábamos en un hospital, y él me miraba sin reconocerme. Me decía, «¿Y tú quién eres?». Desperté con el corazón acelerado, pero no había dolor, solo una sensación extraña de verdad. Me duché, me vestí y tomé una decisión. Fui a ver a mi hermano. Quedamos en una cafetería cerca de su oficina, en el centro. Él llegó tarde, como siempre, con el teléfono en la oreja y una sonrisa de compromiso. «Gracias por venir. Papá no está bien». «Lo sé», dije, «pero no sé qué esperas de mí». «Que lo veas, que le hables, que no lo dejes solo». Él me dejó sola toda la vida, ¿y ahora tengo que correr por él?
Mi hermano suspiró. No se trata de lo que fue. Es nuestro padre. No, es tu padre. Yo fui una extensión incómoda para él, un error amable, una decepción silenciosa. ¿Y entonces? ¿No vas a hacer nada? Sí, voy a hacer algo. Voy a cuidarme. Voy a poner límites. Voy a dejar de mendigar afecto donde nunca lo hubo. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Pagamos por separado. Al salir, sentí que algo se había roto entre nosotros, pero no dolía. Era un silencio limpio. Volví a casa y escribí en mi cuaderno. No tengo que ser su consuelo. No tengo que ser su espejo. No tengo que ser su redención. Fui a mi planta favorita, una monstera que había crecido sin permiso junto a la ventana. Le corté una hoja muerta. La dejé caer. No hacía falta más. Días después, me llamó la enfermera jefe del hospital. Tu padre ha tenido una recaída. Está débil. Pregunta por ti. No contesté de inmediato. Caminaba por el pasillo de la residencia con una bandeja de desayuno. El olor del café, del pan tostado, de las medicinas. La vida real. ¿Qué dijo exactamente? Pregunté. Solo repitió tu nombre. Nada más. Colgué sin prometer nada. Me senté un momento en la sala de descanso. Había una foto de grupo en la pared. El equipo médico en una salida de verano. Sonreíamos todos. Yo también. Lo que sentía no era odio. Era algo más frío. Como si un río se hubiera congelado dentro de mí. Me quedé quieta mirando mis propias manos. Esas que habían limpiado cuerpos, sostenido rostros, escrito cartas para ancianos que ya no recordaban cómo. Esas manos que nunca fueron suficientes para él. Decidí ir. No por él. Por mí. Tomé un autobús hasta el hospital. En el trayecto, el cielo cambió 3 veces de color. Nubes densas, sol suave, viento seco. Al llegar, pedí hablar con el médico de planta. Me explicó el diagnóstico con términos que yo ya conocía. Corazón, tensión, deterioro general. No está grave, pero está solo. Eso lo empeora. Lo entendí perfectamente, pero no dije nada. Caminé por el pasillo, sintiendo cada paso como una piedra. Llegué a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Lo vi. Dormía, más delgado, más pálido, más humano. Y aún así, todo en mí se resistía a entrar. Me quedé en el umbral. No lo desperté. Observé la habitación. Flores marchitas, un vaso de agua medio lleno, el sonido regular de la máquina de monitoreo. Ninguna foto, ninguna carta, solo él. Y el peso de su ausencia extendido por las paredes. Di un paso atrás, otro, y me fui. No me detuvo, no me vio. Salí al patio del hospital. Me senté en una banca. Un niño jugaba con una pelota mientras su madre hablaba por teléfono. Encendí el móvil. Tenía un mensaje de mi hermano. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Respondí sin pensar. Sí, vi todo lo que necesitaba ver. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con un paquete en la puerta, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una caja de madera. Era un viejo álbum de fotos. La primera página mostraba a mi hermano de niño, con mi padre abrazándolo. La segunda, otra foto del mismo día. Yo aparecía al fondo, borrosa. Pasé las páginas. En todas, mi presencia era un accidente, una esquina, una sombra. Y entonces lo supe. Había sido una invitada en mi propia historia. Cerré el álbum. Y esa fue la última vez que intenté encontrarme allí dentro. Esa misma noche, no pude dormir. Las luces de la ciudad se colaban por las cortinas, dibujando formas que se movían como pensamientos. En mi cabeza, su imagen en la cama del hospital. Frágil, casi irreconocible. Pero no era compasión lo que sentía. Era claridad. Me levanté, encendí una lámpara tenue y abrí el cuaderno. Escribí en una página en blanco. No me debo a él, me debo a mí. La frase se quedó flotando firme, como una cuerda que por fin me ataba a algo que no se rompía, a mí misma. A la mañana siguiente llegué temprano a la residencia.
Mientras ayudaba a levantar a doña Carmen, ella me miró con esos ojos azules que aún brillaban en la niebla del Alzheimer. ¿Estás triste?, preguntó de pronto. Me sorprendió. Normalmente no hablaba. Un poco, respondí. Cuando mi padre murió no lloré. Solo dormí. Por fin, dormí. No dijo más, pero sus palabras quedaron ahí, repitiéndose como un eco. Más tarde, en la sala común, me encontré con Tomás, un enfermero nuevo. Compartimos café en el descanso. Le conté algo, lo justo. Mi padre está enfermo, pero no sé si eso significa algo para mí. Tomás no preguntó, solo dijo, a veces, dejar de ir es un acto de amor propio y de valentía. Después del turno pasé por la librería del barrio. Pedí una libreta de tapas duras, color verde oscuro. En casa pegué la foto más reciente de mi vida real, con Carmen y Andrés, en la sala de juegos, riendo. Esa era mi gente, no por sangre, sino por elección. Luego abrí el cajón donde guardaba cartas antiguas. Encontré una, doblada 1000 veces. Mi padre me la escribió cuando tenía 17 años, después de que rechacé estudiar derecho. No entiendo por qué insistes en malgastar tu inteligencia. Estás tomando decisiones que te condenarán a una vida mediocre. La leí una última vez, luego la rompí, muy despacio. Cada palabra. Un corte que ya no dolía. La tiré. Al día siguiente me ofrecieron hacer un curso de cuidados paliativos. Un ascenso pequeño, pero significativo. Acepté sin dudar. Esa noche, volví a soñar con él. Pero esta vez, no estaba en un hospital. Estábamos en una sala blanca. Él hablaba. Yo no respondía, solo lo miraba. Y luego me daba la vuelta. Caminaba hacia una puerta. Y salía. Me desperté tranquila. Sabía lo que significaba. Ya no era su voz la que dictaba mis pasos. Era la mía. Al despertar me preparé café. Encendí la radio. Afuera llovía. Lento, constante. Tomé la libreta verde. Escribí. No necesito su redención, ni su perdón. Solo necesito mi paz. Y era verdad. Esa misma semana, me llamaron del hospital. Otra vez. Señorita Landines, su padre ha empeorado. Nos preguntó por usted hoy. Solo por usted. La enfermera tenía una voz suave, casi culpable. No vendré, respondí. Pero gracias por avisar. Colgué, sin culpa, sin temblor. Luego apagué el teléfono. Me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo tenía ese gris que me gustaba, sereno, honesto, sin promesas. Respiré hondo. Esa noche hubo cena en casa de Clara, mi vecina. Un grupo pequeño, compañeros del centro, 2 auxiliares, una médica joven, gente que conocía mi día a día, no mi pasado. Nos reímos mucho. Jugamos a adivinar canciones con silbidos. Yo perdí, pero me reí tanto que olvidé mi nombre por un momento. O tal vez lo recordé por primera vez. En medio del postre, Clara me dijo, «Siempre estás tan presente, tan entera. ¿De dónde sacas esa calma?». Me encogí de hombros. De haber soltado lo que ya no me pertenece. Todos hicieron silencio, no incómodo, profundo. De regreso a casa, con el eco de las risas todavía en los oídos, pensé, tal vez esa era mi nueva familia. No la que me fue dada, sino la que me eligió, la que me veía. Al día siguiente, en la residencia, Andrés, que casi nunca hablaba, me tomó la mano de pronto. ¿Tú también perdiste a tu padre? Me congelé. Estoy en ello, dije. Él asintió, como si entendiera. Aquel mismo día, nos reunimos con la dirección. Me ofrecieron coordinar un nuevo programa de acompañamiento emocional. Era un reto, un salto, un espacio donde cuidar, guiar, enseñar. Sin aplausos, pero con sentido. Acepté. Esa tarde abrí el viejo baúl donde guardaba papeles importantes. Al fondo encontré un sobre sin abrir. Era de mi padre, un cheque, enviado años atrás. Sin carta, sin palabras. Solo un número. Nunca lo cobré. Lo saqué. Lo miré. Lo rompí. Lo económico nunca pudo comprar lo emocional. Después preparé té. Me envolví en una manta. Llovía otra vez. Siempre llueve cuando algo cambia.
Miré las plantas, mi casa, mis fotos, la libreta verde sobre la mesa, abierta en una frase que había escrito días atrás. Mi silencio también es lenguaje. Y entonces entendí. Estaba lista, no para volver, para cerrar. El mensaje llegó a las 7 de la mañana, escueto, sin adornos. Tu padre ha fallecido esta noche, lo sentimos. Lo leí una sola vez. Dejé el móvil sobre la mesa. Me serví café. No lloré, no porque no doliera, sino porque no quedaba nada que llorar. Me vestí despacio, como si cada prenda fuera una capa nueva de piel. Como si ese día marcara un antes y un después. En la residencia, nadie supo nada. Saludé como siempre. Sonreí como siempre. Pero cada gesto tenía otro peso, más firme, como si, sin saberlo, me hubiera alineado por dentro. A media mañana me crucé con Tomás, el enfermero nuevo. Me ofreció un trozo de chocolate. Hoy se te ve. Distinta. Lo soy, respondí. Hoy me enteré de que mi padre murió. Se quedó quieto. Me miró con respeto, no con lástima. ¿Quieres hablar? No, solo. Quería decirlo en voz alta. Él asintió. Y eso fue suficiente. Esa tarde dirigí mi primera reunión como coordinadora del nuevo programa. Hablamos de duelos, de vínculos rotos, de cuidados invisibles. Nadie sabía que, mientras hablábamos, yo estaba procesando el mío. Terminamos con una dinámica. Escribir una frase para alguien que ya no escuchará. Escribí. No pudiste quererme como yo necesitaba, pero yo aprendí a quererme sin ti. No la leí en voz alta. Solo la guardé en mi libreta verde. Al salir, llovía. Caminé sin paraguas. No importaba. La lluvia no era tristeza. Era purificación. Me detuve frente al hospital. No entré. No quise ver la habitación vacía. Ya la había visto muchas veces, aunque él estuviera dentro. Me senté en la plaza de enfrente. Miré a las personas entrar y salir. Algunas lloraban, otras reían. La vida seguía. Saqué el móvil. Un mensaje de mi hermano. Se hará una pequeña ceremonia el jueves. Tú decides si quieres venir. Miré la pantalla un largo rato. Luego escribí. No iré. Despídelo por los dos. Lo envié. Luego apagué el teléfono. Caminé de regreso a casa. Al pasar por una panadería compré pan recién hecho. Lo llevé envuelto en papel crujiente. En casa puse música suave. Preparé sopa. Me serví vino. Y cené sola. No en soledad. En presencia. La mía. Después, frente al espejo, me miré. No para arreglarme. No para juzgarme. Solo para reconocerme. Y me dije sin voz. Sobreviví a crecer sin su mirada. Ahora empiezo a vivir sin su sombra. 2 días después, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Angulosa, rígida, como si cada trazo se hubiera hecho sin respirar. Dentro, una hoja doblada con cuidado. Solo 3 palabras. Perdón, si puedes. La leí una vez. No sentí nada. La doblé de nuevo, con la misma calma. Me acerqué a la ventana. Afuera, un día claro. Brisa leve. Silencio limpio. Tomé la hoja. La deslicé entre las páginas de mi libreta verde, sin dramatismo. Luego salí al balcón con una taza de té. Me senté. El sol me tocó la cara. Y por primera vez, no miré atrás.